Semana de Saberes, otro momento de oportunidad para que la comunidad del colegio avancemos, nos integremos de nuevo, pero esta vez mostrando sus conocimientos adquiridos en este año en todas las ramas del conocimiento y también para tener la oportunidad de expresar un gran agradecimiento a estos orientadores guiadores como son nuestros maestros, que nos acompañan día a día en nuestros procesos y siempre están ahí para nosotros. Compartiremos cuentos, relatos, entrevistas, música y algo que no nos podía faltar, relatos de Navidad, donde escucharemos a los estudiantes de la promoción 2020 en nuestro colegio, compartiendo nuestras experiencias y que sea esta la mejor oportunidad para desearles lo mejor de lo mejor en este nuevo camino que van a emprender. Comencemos. Sol recuerda a Mercedes Barcha, que nos dejó este 15 de agosto del presente año en Ciudad de México. Buenas noches, radio oyentes de la comunidad Avancemos. Son las 7:06 de la noche. Les habla Daniel Lara del grupo Periodistas 9A, en compañía de Dana Sánchez. Bienvenida, Dana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya. Hoy es lunes 17 de agosto y sí, estamos con el corazón dolido, pero vamos a tener una noche bonita, recordando a Mercedes Barcha y su relación con Gabriel García Márquez, con las obras de Gabriel García Márquez obviamente, y pues obviamente la música no puede faltar en esa relación, como esta canción que estamos escuchando. Te dije, ay, cosita linda, mi amor. ¿Pero qué tiene que ver Pacho Galán con Mercedes Barcha y Gabriel García Márquez? Resulta que Gabriel García Márquez, como dicen los jovencitos, le estaba cayendo a Mercedes Barcha desde que tenía 13 años, pero ella muchas bolas no le paraba y estudiaba en Medellín. Entonces él solamente la veía los diciembres cuando llegaba a Barranquilla, cuando iban al Hotel del Prado con su familia a esas fiestitas de diciembre. Hasta que un día le dijo, vale, está bien, voy a bailar con usted. ¿Quién estaba tocando en esta fiesta? El señor Pacho Galán. Serían los años 50 y esa canción estaba del éxito total. Ellos bailaron seguramente esa noche. Por ahí está la relación entre Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez y Pacho Galán. La música siempre hace parte del amor. Sí, sin música no se había dado ese romance seguramente. Y pues vamos a tener dos invitados a esta conversación alrededor de Mercedes Barcha. ¿Y qué le parece, Dana, si arrancamos? Empecemos de una vez. ¿A quién vamos a invitar? Pues comencemos con don Juan Gustavo Cobos Borda. Don Gustavo, bienvenido. Buenas noches y contento y triste a la vez de recordar a Mercedes Raquel Barcha Pardo. En esta conmemoración de su vida tenía un dato para iniciar, un dato que se remonta a ancestros muy milenarios y que en aquello que le contó a Gerald Martin en su biografía de Gao, recordando que ella pertenecía a una familia de ganaderos, al igual que su padre. Sin embargo, este Demetrio de Oriente Medio, aunque él había nacido en Corozal y era católico. El padre de Demetrio, Elías Barcha Facutí, venía de Alejandría, aunque probablemente era de origen libanés. Mercedes y su mamá habían obtenido la nacionalidad colombiana el 23 de enero de 1932, 6 meses antes de que naciera Mercedes. Dice Mercedes, mi abuelo era un egipcio puro, me ponía a brincar sobre las rodillas y me cantaba en árabe siempre vestida de lino blanco, con corbata negra, reloj de oro y sombrero de paja. Se murió cuando yo tenía unos 7 años. Tremenda esta imagen que estamos construyendo en Mercedes, viéndola en sus ancestros. Esa raíz egipcia que claramente el señor García Márquez admiró y sobre la que escribió también. Don Juan Gustavo, ¿qué piensa la relación de Mercedes con la obra de García Márquez? Bueno, el mundo de García Márquez se define por las mujeres. Son las mujeres las que sostienen su mundo, son las mujeres como su madre, las que mantienen vivos, digamos, el clan familiar, las que los obligan a poner los pies en la tierra y a no creer en fábulas de gitanas. Entonces Mercedes forma parte de eso, una especie de constelación de mujeres serias, mujeres con los pies en la tierra, mujeres capaces de cantar, reír, pero también de mantener unida a la tribu.
hasta llevarla al otro lado del mar. Mercedes sintetiza ese papel fundamental, ese eje que la mujer en la vida de Gabriel García Márquez. Él nos mostró en sus libros que detrás del patriarca siempre hay una mujer que mantenga las riendas y contribuya como un bálsamo con el que la aspereza del mundo puede ser dispersada por una mujer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos esta conversación con un invitado más. Le damos la bienvenida a Álvaro Castillo Granados. Hola Álvaro. Álvaro, si no lo conocen, es un librero de profesión, vocación, alma y sombrero, y se le conoce como el librero de Gabo. Bueno, eso es algo muy exagerado. Tuve la fortuna de servirle a él y de conseguirle libros. Quiero llamar la atención sobre el nombre que él me puso, que era libro ovejero como ropavejero. Entonces, eso es más bonito. Y de verdad, lo otro es muy exagerado. Bueno, el libro ovejero que le vendió libros a Gabo. Álvaro, tú conociste a Mercedes, ¿cierto? Sí, yo la conocí en La Habana. Era un personaje enigmático, muy callado, observaba todo, estaba al tanto de todo y tenía el control de todo. Daba como una proyección y una sensación de seguridad muy grande. Todo el tiempo hablábamos del comercio de libros, de la venta de libros usados. Ella me contó que ella fue la culpable de que los libros de García Márquez, las primeras ediciones, hubieran subido de precio. Yo le pregunté por qué. Porque yo me dediqué a comprarlos y eso hizo que subieran de precio. Tremendo ese dato. Entonces, ella compró las primeras ediciones de los libros y eso subía la demanda. Vea pues. Ella era una gran persona y anfitriona. Lo hacía sentir a uno acogido. Una vez nos invitaron a almorzar y a la hora del almuerzo, ella era la que servía. Y en ese almuerzo, de lo que más se habló fue la familia de los invitados. Mercedes como editora, ¿cómo era su relación de ella con Gabo? Ella decidió tomar las riendas de su hogar. Le brindó a ese hogar para escribir, que estuviera cómodo. Ella preguntaba por el precio de los libros. En ese almuerzo estaba Pablo Milanés en un concierto privado y cantaba. Y ella sabía que yo coleccionaba autógrafos y yo tenía un catálogo. Y ella le dijo a todos que me firmaran el catálogo y todos me firmaron, incluyéndose a ella. Muchas gracias Álvaro. Gracias por contarnos cómo era Mercedes en su vida familiar. Dana, musiquita, ¿no? Claro, escuchemos para finalizar una canción que le gustaba tanto a Gabo como a Mercedes y con este tema los dejamos. Familia, avancemos, nos vemos en una próxima entrevista. Disfruten del tema musical. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero. Orgullosa de mi historia, que revela el genuino dolor bendecido del pasado, que fortalece y te hace firme como el mar, que cuando ha de avanzar no hay nadie que lo pueda parar. Así has de ser negra, orgullosa de tu cultura, de tu historia, de tus raíces y de la vida y de ser negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre, mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande, mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lenguaje, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre el realismo mágico de Gabriel García Márquez. El realismo mágico es un movimiento literario caracterizado por representar elementos fantásticos en una narración realista. 100 años de soledad es la novela más importante que ha narrado la historia de la familia Buendía en el pueblo Macondo. Frases famosas de Gabriel García Márquez: no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Me siento extranjero en todas partes, menos en el Caribe. No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Por último les voy a mostrar colas del realismo mágico. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña. Hoy les vengo a hablar de Rómulo Augusto Mora Sáenz, mejor conocido como el Niño Rómulo. En 1953, el Niño Rómulo, un verdadero costumbrista de la Colombia profunda, fue un poeta a declamar el famoso poema del Niño Rómulo, El Yerbatero. Doctores, yo sí podría decirles sin tanta labia que siendo yo yerbatero y sin haber pisado la járica, donde se jarican los títulos de los médicos, mis colegas, sé tanta y más medicina que ellos, hombre, porque es que yo soy más botánica. Mire, yo sé curar romanticismo, limones, fiebre neurológica, sarampión, hipoprosis, tesis, cáncer, alejancias, viruela, coto, corate, sabañones y hemorragias. Yo sé curar con mis rezos, mis pomadas, mis hierbas, gota, coral, tembladera, gómito, vómito, náuseas, paludismo, berrinche, herpes, tos y asma, gripa, carraspera, cólico, calentura, cograns, ronchas, canchas, calambre, dolor de muela, tumor en la retranca, caspa, mal de ojo, mal de pata, mal de su amor, mal de su hábito, lombrices, gusanera en la retraca, animales de tripas y letanía solitaria. Y esto es lo que me emberraca. Hombre, que sabiendo yo todas esas vainas, no me dejen recetar en la comarca. Yo necesito Un muy buen día para todos los integrantes de la familia Avancemos. Tanto la literatura colombiana como latinoamericana han tenido grandes momentos. Uno de los más importantes ha sido el boom latinoamericano. Conoceremos la importancia que este tuvo al ser Gabriel García Márquez uno de sus mayores exponentes. Y también vamos a apreciar cómo su obra 100 años de soledad también llegó a la música. Relación entre la música y la literatura, veámoslo. Bueno, el boom latinoamericano fue un fenómeno cultural, social, literario, editorial, que surgió entre los años 60 y 70, cuando una obra de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidos en Europa y en todo el mundo. El denominado boom de la literatura latinoamericana fue el surgimiento de la narrativa entre los años 60 y 70,
cuando una serie de escritores jóvenes provenientes de diferentes países de Latinoamérica comenzaron a publicar novelas y cuentos donde se narraban historias sumamente conmovedoras y críticas, que cuestionaron la realidad de la época a través de lo fantástico. Uno de los mayores exponentes fue Gabriel García Márquez. Su nombre completo era Gabriel José de la Concordia García Márquez y nació en Colombia el 6 de marzo de 1927. Se le conoce popularmente como Gabo o Gabito, diminutivo de Gabriel. Bueno, muy bien. Ahora vamos a escuchar una de las canciones inspiradas en el libro 100 años de soledad. Rincón de amor del Magdalena, quema del sol. Bueno, ahora escuchemos un fragmento de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de una aldea y con un gran alboroto de timbales y pitos daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y de manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Bueno, muy bien. Bueno, ahora escucharemos un segundo tema basado en esta famosa obra. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo alejados del mundo. Bueno, bien. Bueno, pues ya para finalizar, vamos a escuchar uno de los temas más conocidos y escuchados en todos los diciembres, los 100 años de Macondo por los hispanos. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta, Trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña. No recojas a nadie cerca del cementerio central. Una noche de lluvia, Carlos manejaba su auto por la 26. Había salido tarde del trabajo y sentía más frío que nunca. Cerca de la Caracas, una joven le hizo la parada. Carlos no sabe por qué, no sintió desconfianza. Se detuvo y accedió a llevarla a su casa. Era hermosa pero tímida y se veía asustada. Él le prestó su chaqueta, pues ella apenas tenía un vestido de fiesta. La dejó en su casa y la noche transcurrió normal, pero sin explicación. No pudo sacarla de su mente, así que después de unos días volvió a esa casa y preguntó por ella. La madre, sorprendida, le dijo que su hija hacía años había muerto y lo llevó al cementerio central. Un gran sorpresa se llevó Carlos al leer el nombre de ella en la lápida y aún más al encontrar su chaqueta sobre aquella tumba. En aquellos tiempos se vivía del café, en el cual era la principal actividad económica del municipio y que daba cosecha a mediados del año, o también dependiendo del tiempo en que se siembre. Este se recogía para ser lavado y quitarle la pulpa para después ser subido al zarzo, que quedaba dentro del techo de la casa, para que se secara totalmente para que se vendiera más caro, llamado coloquialmente café de pila,
que quiere decir que el café está seco. Además, también se vendía el café de agua, el cual no se secaba y tenía menos valor que el café de pila. Después de esto, el café se ponía en los costales para que se montaran en las espaldas de las bestias y recorrer los caminos de tierra guiando al caballo hasta el pueblo, donde se encontraba la Asociación Nacional de Cafeteros, que se ubica detrás de la iglesia del pueblo y en donde en muchos años ha sido el punto central de la economía cafetera del municipio. Además de que este también se podía vender en la plaza del pueblo, en donde era el sitio financiero y económico central, donde los comerciantes le compraban diferentes productos a los campesinos que en ese entonces ponían en venta una gran variedad de productos. Otra actividad que se ofrecía en el pueblo eran las actividades agropecuarias, que era la cría y venta de las bestias, como por ejemplo la comercialización de los caballos en las ferias anuales del pueblo, o la venta de diferentes carnes provenientes del ganado, los cerdos, pescados, etc., los cuales también se comercializaban en las carnicerías que quedaban alrededor de la plaza del pueblo. También se podían vender diferentes productos como la yuca, la mandarina, la naranja, el maíz, la racacha, el plátano, el banano, los guineos y muchas más frutas, verduras y hortalizas que se vendían en la plaza. En dado caso que la comida no se lograba vender, lo único que se podía hacer era botar la comida al río San Juan, que pasaba al pie del pueblo, aunque la comida estuviera buena, y con pesar de botar los productos era lo único que se podía hacer. El día a día iniciaba por la mañana abriendo las puertas y ventanas de la casa, además de escuchar las fuertes campanas de la iglesia que sonaban por la mañana. Después mis tíos y mi madre empezaban a trabajar ayudando en la casa, haciendo el oficio, ayudando en la cosecha y entre más oficios que se daban en la finca, y que se ayudaban unos a otros turnándose los oficios y ayudando a mis abuelos. El día domingo se vestían con la mejor ropa que tuvieran para ir a la misa de 12, ya que las costumbres religiosas del pueblo eran muy importantes para ese entonces, porque nuestra familia desde hace mucho tiempo ha tenido un fuerte arraigo católico. Además de ir a la misa, mi abuelo tenía la costumbre de comprar comida cada 8 días, lo que no se producía en la finca, además de que nunca faltó la comida en la casa. En esa época se le hacía la fiesta a San Isidro Labrador, el patrono del pueblo, el cual era una fiesta que se hacía cada año, en el cual los campesinos le llevaban café, panela y otros productos, porque San Isidro es el santo de los alimentos, y los cuales se llevan a sus pies en la iglesia, para que se aseguraran buenas cosechas durante el año. En diciembre se celebraba la misa de las 12 de la noche, la cual se celebraba cada 24 de diciembre. En la casa, mi abuela hacía tamales y se repartían antes de las 12, para después bajar al pueblo para llegar a la iglesia puntualmente y rezar por un nuevo año próspero para las cosechas y el bienestar de las familias. En esa época tenían la costumbre religiosa de las diferentes madrinas que habían para ese entonces, como por ejemplo la madrina de uñas, la madrina de presentación, la madrina de aguas, la madrina de bautizo, la madrina de confirmación, etc., las cuales eran muy importantes para la vida religiosa para ese entonces, y era una costumbre habitual para las diversas ceremonias bautismales que había para ese tiempo. En aquellos tiempos estudiar no era muy importante, aunque mi abuelo se preocupó por el estudio de mis tíos y mi madre. En ese entonces la escuela quedaba al lado de la iglesia, y todos los días recorrían los caminos de tierra hasta llegar al pueblo. Antes de llegar a la escuela se quitaban las alpargatas embarradas y se lavaban los pies en el río y las escondían dentro del pasto y la maleza. Se ponían los tenis para llegar bien presentados a la escuela. Después salían a almorzar a la finca y recorrían los caminos para después regresar a la escuela y recorrer el mismo camino para después volver a la finca a ayudar a mi abuelo en los oficios de la finca. Por último, en la noche hacían las tareas con una vela encendida, ya que para ese entonces la luz eléctrica no existía hasta que mucho tiempo después llegó la luz a las veredas del municipio. Bueno, este es mi relato. Tengo que agradecer a mi madre, que fue la que pues me contó su historia de su vida en esa época. Te invito a hacer tu relato y que nos cuentes tu historia. Muchas gracias. El médico de turno estuvo trabajando en la noche en el hospital psiquiátrico cuando llegó un nuevo paciente. Era bastante raro que a esa hora se registraran nuevos pacientes. El médico tomó el caso y escuchó lo que empezó a relatar el paciente.
Exaltado decía que había una niña que siempre se dirigía a él todas las noches. Según lo que relataba él, nunca la había visto, nunca la había conocido, y todas las noches era el mismo sueño. El médico guardó las notas que tomó esa noche. Al día siguiente, durante su turno de día, llega una paciente con pánico extremo que apenas se podía entender lo que decía, hasta que fue atendida por el médico, quien empezó a escuchar lo que la chica le contaba. Empezó a relatar el mismo aspecto que el paciente de la noche anterior. Fue su sorpresa que replicó la descripción que la chica dijo. Tiempo después, cada vez llegaban más pacientes con la misma historia, de una niña que lo seguía en los sueños. Gran curiosidad fue esta que empezó una larga y exhausta investigación, apoyado de otros médicos que presentaron casos similares. Cada vez más intriga causaba, dándose cuenta que podía aparecer no únicamente en un vestido blanco, ya que un paciente aseguró haberla visto con la misma descripción, pero en este caso con un vestido rosa. Mucha es la duda de esta situación, que empezaron a hablar con más y más médicos, que se dieron cuenta que era algo muy constante en personas, algo que se sospechaba que eran en casos de esquizofrenia, y era una gran y alta posibilidad, pero fue descartado automáticamente porque incluso famosos empresarios juraron haberla visto. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que es una niña que murió mientras dormía, por lo cual tiene la habilidad de interrumpir los sueños buscando su luz. Otra incluso afirma que se trata del sueño provocado por tu miedo y tu zona sensible para atacar en ella y el gobierno pueda controlarte. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que posiblemente esta niña forme parte de la conciencia común, de alguna imagen o recuerdo compartido. El 25 de diciembre se conmemora una fecha muy especial para todos. No sabían que la palabra nativita significa nacimiento en latín. Y pues esta es una época para compartir, para dar amor, recibir amor y ya es una época en la cual no nos podemos olvidar nunca y siempre debe estar en nuestra cultura y en la forma en la que pasamos este mes de diciembre. Bueno, y como todos tenemos las historias de Navidad que marcan nuestra vida, ahora les presentaremos las historias de grado. Pero antes, Harold, ¿qué tal si inicias por contarnos tu historia de Navidad? Ok, sí, por supuesto. Ok, una historia de Navidad mía. Bueno, de todas las Navidades, la que más me ha marcado, la que más me ha gustado es la Navidad pasada. Y fue porque decidimos hacer algo diferente en familia. Decidimos que cada persona, de acuerdo a las novenas, hiciera un día de compartir. A mí me tocó el día de la novena, el día número 3, donde me tocó hacer un compartir a mí y así era seguidamente. El día 4 le tocaba a alguien y planeaba las 11, el día 5 y así. Y el último día hacíamos un compartir todos poníamos un pequeño parte y hacíamos un compartir todos. Fue el que más me gustó porque fue algo diferente y bueno, las sorpresas de la comida después de las novenas era asombroso, ya que uno no sabía qué iban a ver. Entonces la intriga, como el espíritu navideño, como de festejar eso, pues estaba presente. Y pienso que para mí esa fue la que más me marcó, la que más me gustó y creo que a futuro, si se sigue repitiendo, va a ser muy única esa Navidad. Y bueno, Johan, usted tampoco se salva, no se esconde. ¿Cuál de sus Navidades le ha marcado? ¿Cuál de las Navidades le ha gustado? Y Boyacá. Recuerdo pues casi todos mis diciembres son una fecha muy especial, pero más que todo cuando tenía 10 años recuerdo que estaba con mi familia junta y desde ahí comencé como a ver la Navidad de una forma diferente. Desde hace aproximadamente 2 años, cuando el día 24 de diciembre me regalaron este pequeño cachorro. Las Navidades son bonitas y son especiales junto a mi familia, pero lo que más me marcó fue cuando nació mi sobrina, que llegó con nuevas bendiciones, nuevas vibras, nuevos momentos junto al hogar
con una felicidad inmensa y para mí ha sido especial y me ha marcado. La primera Navidad que pasé con mi hermano, ya que pues él era el nuevo integrante de la familia y lo estuve esperando por mucho tiempo para poder compartir con él. Bueno, pues les cuento que cuando yo era muy pequeña, desde que yo era muy pequeña, a mi mamá siempre le ha gustado decorar demasiado la casa, la sala, desde la puerta de la entrada hasta arriba. Recuerdo un día que estábamos mi hermana y yo, pues ya grandecitas, y era pues ya como 1 de noviembre, como 1/2. Y nosotras felices de arreglar la casa, de hacer una cosa, la otra, y terminamos dañando el arbolito. Entonces pues mi hermana muy triste porque pues ahí iban los regalos, pues tristes las dos. Cuando llegó mi mamá, vio el árbol dañado, totalmente destruido, y pues decidió pues comprar otro. Todas las navidades nos reunimos en familia acá en el patio o a veces en los apartamentos para hacer diferentes comidas que disfrutamos riéndonos, llorando o acordándonos de cosas bonitas, de personas que nos hacen falta. Y todo eso nos da fuerza para seguir en la Navidad y disfrutando cada vez. El recuerdo más bonito de Navidad era cuando tenía 4 años, porque empezamos a decorar la casa con mi familia por todas partes, algo que para mí en años anteriores no tenía mucha importancia. Y desde entonces pues no he dejado que se pierda esa costumbre. Uno de los recuerdos más preciados que tengo de Navidad hasta el momento es el nacimiento de mi hermano, ya que fue un momento de felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Es que fui a Monserrate, conocí el telesférico, vi luces y pues la pasé muy bien con mis familiares. Compartí un día muy importante y muy especial para mí. Bueno, pues hace 4 años estuvimos reunidos todos acá en la casa. Una Navidad muy especial para mí, porque mis dos padres al lado mío, mi mamá me regaló un anillo, un reloj y mi papá me dio la ropa de Navidad. Y el mejor recuerdo que tengo de la Navidad es cuando todos nos peleamos porque no ayudaba a hacer a mi abuela el pesebre, la natilla, los buñuelos o el arbolito. Voy a compartir uno de mis mejores recuerdos en una de mis Navidades, que fue en el 2018, que fue la última Navidad que compartí con mi mamá estando en Colombia. Y es de mis mejores Navidades porque pude compartir un momento con toda mi familia, hasta pues mi familia de otros lugares de Colombia que vinieron a pasarlo acá en mi casa para compartir con mi mamá porque era su última año. Yo creo que la Navidad es una época muy bonita que trae muchas cosas buenas, pero creo que lo que más puedo destacar es la primera Navidad que pasé cuando nació mi sobrina, porque fue un momento muy bonito en mi vida. Es cuando fuimos con papá a Guayabal y conocimos una nueva familia y aprendimos a integrarnos bien y poder compartir más cosas. La Navidad es muy bonita, siempre trae buenos recuerdos con familia y todo, pero pues mi recuerdo favorito fue el año pasado cuando pude compartir con toda mi familia. Mi mejor Navidad hasta el momento ha sido la del 2014, ya que para ese año me regalaron mi primera bicicleta. Tenía 13 años, la verdad estaba súper emocionada, ya que pues nunca había tenido una. Y pues emocionada por saber montar. Aunque me di algunos totazos, pero aprendí a montar. La peor Navidad que he podido tener fue el año pasado, ya que no la pasé con mi familia. Y eso pues es algo muy triste para mí, pero sé que vendrán otras Navidades en las cuales podré compartir con ellos. Mi recuerdo de Navidad fue hace 4 años cuando tuve mi primera mascota, que fue una perrita llamada Leli. Ella estaba pasando cerca de nuestra casa y estaba maltratada y decidimos adoptarla. Tuvimos muchos recuerdos juntos y aunque lastimosamente murió en Navidad de 2018, fue muy corta su estadía, pero aún así fue muy significativa su llegada a nuestra vida. Años en la Navidad del 2013, cuando a mi abuelita le salió una hernia y tuvieron que hospitalizarla y llevar a la operación. Al principio la operación salió todo un éxito, pero después tuvo problemas en su salud y tuvieron que volverla a operar. Lastimosamente en la segunda operación ella no resistió y falleció. Fue el momento más crítico que tuvimos y fue la Navidad más triste que he tenido en mi vida. Y como en toda fecha especial no puede hacer falta ese delicioso plato sobre la mesa, le damos paso a este tradicional pero exquisito postre.
libertad.